Hasta este momento hemos expuesto dos enseñanzas de esta corta serie. En primer lugar, compartimos la enseñanza, la apremiante necesidad de arrepentimiento. Y la segunda, que fue el domingo pasado, fue acerca del infierno, primera parte. En la apremiante o urgente necesidad de arrepentimiento, una de las cosas que dijimos fue que ninguno de nosotros, nadie en el mundo sabe cuándo va a morir. Pensamos que la muerte es algo que nos ocurrirá muchos años más tarde. Pensamos que naturalmente vamos a vivir muchos años más adelante. Y obviamente compartimos ese ejemplo tan trágico de la masacre de Pilato cuando entró al templo a degollar a esos devotos en el templo, cuando la sangre se comenzó a mezclar con la sangre de los animales. Ninguno de ellos sabía que ese día era el último día que iban a respirar. O el otro ejemplo de los 18 galileos que caminaban por las calles allí y de un segundo para otro la torre en Siloé comenzó a temblar, cayó sobre todos ellos y los aplasta. Ninguno de ellos sabía que ese día era el último día que iban a poder respirar. Esta es la razón por la cual Dios manda hoy arrepentirse. Abran su Biblia, por favor, en Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Repito, esta es la razón por la que Dios manda hoy a arrepentirse. No mañana, no el otro mes, no el próximo año. Porque tú, querida persona que me escuchas, no sabes si ahora regresando a casa te atropella un camión y te mueres. No lo sabes. ¿Qué dice Eclesiastés 8:8? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. ¿Escuchan eso, hermanos? No hay hombre que tenga potestad o poder sobre el espíritu para retener el espíritu. ¿Qué significa esto? En la Biblia, de acuerdo a Génesis 25 y Génesis 35, cuando el espíritu salía de la persona por tanto moría. Entonces aquí Salomón está diciendo, ninguno de nosotros tiene el poder de retener ese espíritu y seguir con vida. Ninguno lo tiene. ¿Qué agrega Salomón? Versículo 8. Ni potestad o poder sobre el día de la muerte. Nadie. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué? El juicio. Si alguien no cree, si alguien no se arrepiente, entonces perecerá, como fue el lenguaje de Lucas capítulo 13, en la primera enseñanza de esta corta serie. ¿Dónde perecerá? En el infierno, que fue lo que enseñamos el domingo pasado, parte 1, donde explicamos tres cosas principalmente. La etimología de la palabra infierno, enseñamos qué es el infierno, y en tercer lugar enseñamos para quiénes es el infierno. Estoy consciente que la doctrina del infierno es una doctrina difícil, es una doctrina compleja. Podemos decir, es una doctrina perturbadora. No es fácil asumirla de buenas a primeras. Estoy consciente de aquello. Y yo he luchado con eso, hermano, se lo confesé el domingo pasado. Sobre todo con el elemento que más batalla tengo, que es con el tema de la eternidad del infierno. De hecho,
hay expresiones que la gente usa sin darse cuenta de lo que aquello implica. Si la mamá tiene un hijo y ese hijo se va de la casa y la abandona, la mamá está sufriendo, ¿no? Naturalmente. Se encuentra con otra señora y le dice, estoy viviendo un infierno. ¿A qué se refiere la señora? Bueno, a ese dolor intenso que está sintiendo y lo hace semejante a un infierno. Un día vas a un lugar, a una cena, a un evento, algo familiar, y la sala, el restaurante donde estabas, estaba muy caluroso. Sales de ahí y dices, el local, el restaurante era un infierno. Otra persona que está sufriendo una tragedia tras tragedia, te encuentras con él y te dice, estoy viviendo un infierno. Con todo lo que estoy viviendo ahora, ¿para qué quiero vivir otro infierno después? Son expresiones que utiliza la gente sin tener la más mínima idea lo que está diciendo realmente. Hoy quiero enseñar 3 aspectos más. De hecho, cuando lleguemos a la escatología en teología sistemática, ahí quiero ampliar mucho más el estudio respecto del infierno. Por ejemplo, cuando lleguemos a este estudio en teología sistemática, vamos a hablar de los grados de castigo. Vamos a hablar de las palabras como tártaros, Seol, Hades. Vamos a hablar más claramente de la refutación, por ejemplo, del aniquilacionismo, del universalismo, el famoso purgatorio. Si el infierno es literal o simbólico, todos esos aspectos ahora por tiempo no los puedo tratar, pero lo vamos a hacer después. Bueno, dicho eso, ¿en qué aspectos me voy a concentrar hoy día? En 3. Número 1, en la eternidad del infierno. Que vuelvo a confesar, creo que este elemento es el más difícil de asumir. En segundo lugar, el porqué de esa eternidad. Y en tercer lugar, la rebeldía. Y esto es impresionante, hermanos. El tercer punto es la rebeldía continuada de los pecadores en el infierno en contra de Dios. Eso es impresionante. Primeramente, entonces, la eternidad del infierno. Vamos a ver algunos textos explícitos del sinfín del infierno. Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 33, e inmediatamente busquen por favor Daniel capítulo 12. Isaías 33 y Daniel capítulo 12. Daniel está después de Ezequiel, poquito más adelante de Isaías. ¿Qué dice en Isaías 33 en primer lugar? Lo siguiente, 33:14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Esa palabra es interesante ahí en el hebreo. ¿Quién habitará o quién de nosotros habitará con las llamas eternas, con el fuego eterno? Daniel capítulo 12, verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí hay 2 palabras que quiero destacar, tanto en Isaías como Daniel. La primera fue eternas y la segunda perpetua. La Reina Valera las traduce diferente, pero es la misma palabra hebrea, olam. Los que vinieron a teología sistemática, la clase anterior, vimos el título para Dios, el olam, Dios eterno. Es la misma palabra aquí,
que se asocia, se relaciona con la llama, con el fuego. Y aquí en este contexto significa, esa llama no tiene fin. Es una durabilidad para siempre. Nuevo Testamento, Lucas capítulo 3, versículo 17. Lucas 3, versículo 17. Dice así: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que, y pongan atención a esta expresión, nunca se apagará. El trigo aquí representa a los arrepentidos. El trigo aquí representa a los creyentes. Pero la paja representa a personas incrédulas, a personas no arrepentidas. Esas personas representadas por la paja se quemarán. Y ese fuego tiene una característica: nunca se apagará. Asbestos en el griego significa inextinguible. Por eso la Reina Valera lo traduce que nunca se apagará. Apocalipsis 14, 11. Apocalipsis 14, 11 dice así: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Aión, aión en el griego. Y no tienen reposo, no hay reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí vemos la expresión siglos de los siglos, y vemos la expresión de día ni de noche. Apocalipsis 20:10, recién leído. 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, torturados, de acuerdo a la enseñanza anterior, día y noche por los siglos de los siglos. Nuevamente, aión, aión, una expresión que pone un énfasis en la durabilidad sin fin. Roland McCune, en su teología sistemática, comenta lo siguiente respecto de este punto. Cito: la idea bíblica de aionios, la palabra griega para eterno, se adhiere a entidades que son inequívocamente eternas. Por lo tanto, negar la trascendencia de esta palabra en cuanto a la retribución eterna del pecador es negar el atributo de la eternidad de Dios. La salvación eterna, la redención eterna, la gloria eterna de Cristo, la vida eterna espiritual impartida en la regeneración por medio de la fe en Jesucristo, entre otros aspectos. Fin de la cita. Moses Stuart enseña lo siguiente, cito: de manera clara e indiscutible resulta el hecho de que, si las Escrituras no afirman el castigo eterno de los impíos, tampoco afirma la felicidad eterna de los justos, ni la gloria y la existencia eterna de la deidad. Esto es válido para cada uno. Ambas yacen sobre las mismas bases y han de ser probadas de la misma manera. El todo se alza uniformemente o se cae de igual manera en cuanto a cómo debemos interpretar las declaraciones de los escritores sagrados. Debemos aceptar la miseria eterna del infierno o rechazar la felicidad eterna del cielo. Fin de la cita. Ahora bien,
Notemos algo muy importante. Retrocedamos a Mateo 25, por favor. Mateo 25, versículo 46. Aquí está hablando el Señor Jesucristo de una manera directa a estos judíos. ¿Qué dice el Señor aquí? E irán estos, refiriéndose a personas, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Cristo está enseñando aquí que tanto el castigo como la vida son eternos. No hay diferencia. Se establece el mismo adjetivo para ambas realidades, cielo o castigo, y en este caso, la vida. Nuevamente, aionios, perdurable, sin fin. La palabra eterno se usa tanto para el cielo como para el infierno. Por lo tanto, si el infierno no es eterno, tampoco el cielo lo es. Estoy desarrollando el aspecto número 1, la eternidad del infierno. De hecho, Jonathan Edwards dijo, la eternidad es el aguijón del infierno. La Biblia usa palabras para el infierno tales como agonía, destierro, azufre, maldición, tinieblas, privación, destrucción, angustia, fuego, crujir de dientes, culpa, desesperación, soledad, dolor, sufrimiento, presión, prisión, castigo, ruina, tortura, separación, vergüenza, desprecio, humo, tormento, problema, basurero, llanto, densa oscuridad, y todo esto para siempre. Como dije el domingo pasado, en el infierno no va a existir ninguna sonrisa, ningún momento grato, no habrá descanso, no habrá deleite, no habrá un momento de relajo, no habrá un momento de reposo, no habrá un momento, en lo más mínimo, de buen humor. No habrá ningún tiempo de deporte, no habrá ningún momento de bromas, no habrá un segundo de compasión. Ya no habrá tiempo de comunión placentera, no habrá ni siquiera un atisbo de sabiduría, no habrá ningún propósito, no habrá nada de progreso, etcétera, etcétera. Todo será tormento eterno. Abran su Biblia en Eclesiastés capítulo 9, por favor. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. ¿Qué dice Salomón nuevamente aquí? Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría, nada de nada, solo tormento, separación y conciencia de todo lo que pudieron haber hecho estando en vida, pero ya no habrá oportunidad de regresar atrás. Cito de nuevo las palabras de un escritor. No hay manera de describir el infierno. Nada en la tierra puede compararse con el infierno. Ninguna persona viviente tiene una idea real del mismo. Ningún loco en sus ideas más incoherentes jamás ha contemplado su horror. Ningún hombre en delirio jamás ha concebido un lugar tan terrible como este. Ninguna pesadilla en la mente de alguien con fiebre jamás produjo un terror que le llegue al infierno
infierno más suave, ninguna escena de homicidio, con sangre salpicada, con una herida abierta, jamás sugirió una escena de tanta repulsión que pudiera tocar los límites del infierno. Que el escritor más dotado agote su capacidad en describir esta caverna de flama interminable, y ni siquiera él podría acercarse a la orilla solamente más cercana del infierno. Fin de la cita. Si tú un día me dijeras, pastor, en la vida presente yo conozco una vida a una persona tan miserable y tan sufrida, un Job multiplicado, yo te diría, eso es el Edén comparado con lo que esa persona podría vivir en el infierno eterno. Estas personas en el infierno estarán ahogándose en el fuego, pero sin ahogarse. Estarán asfixiándose en el fuego, pero sin asfixiarse. Estarán muriendo, pero sin morir jamás. No hay nada en este mundo que se compare en lo más mínimo a la tortura del infierno. ¿Han escuchado hablar de la catalepsia? La palabra catalepsia se compone de dos palabras, narcolepsia y catapulta, que significa casi muerto. Personas que aparentemente están muertas y las entierran. Pero ¿qué sucede en algún momento dentro de ese ataúd bajo tierra? Despiertan, reaccionan. Ponte por favor en un segundo, si tú estuvieras ahí, tener aquí la tapa, todo absolutamente oscuro, no poder moverte ni a la derecha 1 centímetro, ni a la izquierda otro centímetro. Se han encontrado personas sin uñas. ¿Las uñas dónde estaban? Incrustadas en el ataúd por la desesperación de arrancar de ese lugar. Han habido ocasiones donde los amarran, de hecho, para mantener la posición. Los han encontrado desatados. La pregunta es, ¿cómo tuvieron la capacidad de desatarse? Por la desesperación. Por eso en algunos lugares ponen una especie como de cordel o algún hilo con campanas, con timbre, para ver si la gente reacciona estando bajo tierra. Imagínate esa sensación, es decir, morir enterrado vivo. Ahora ponte a pensar en esa sensación por la eternidad. Imagina ese desespero en ese lugar, pero ahora en el infierno, sabiendo que nunca vas a poder terminar esa desesperación. Piensa en Judas, el traidor. Judas ya lleva sufriendo 2000 años aproximadamente, y te puedo decir que solo hoy comienza su castigo. Caín, podemos decir, lleva ya sufriendo en un lugar de tormento, como lo señaló Cristo en Lucas 16, del 19 al 31. Caín ya lleva 4000, 5000 años sufriendo. Y te puedo decir con toda autoridad, bajo el concepto de eternidad, que hoy recién está comenzando su tortura. Y podríamos avanzar 5000 años más adelante, 10.000 años más adelante, y ahí también te podría decir, ahí recién comienza. 100 siglos es solo un instante frente a la eternidad. ¿Me entiendes ahora por qué es difícil cuando te digo alguien que puede estar sufriendo así? ¿Entiendes por qué es difícil no aceptar esto de buenas a primeras?
porque es cruel, humanamente hablando. Pero en la medida que entiendes estas cosas, relaciónala, por favor, en la medida que te vaya diciendo más cosas de la enseñanza, relaciónalo, por favor, a la cruz. ¿Sabes por qué? Porque todo ese sufrimiento, tortura, tormento, es lo que nuestro Señor en la cruz tuvo que vivir para sufrir tu tortura, tu masacre, tu tormento, tu sufrimiento eterno, pero eso se concentró en la cruz. Hemos visto la eternidad del infierno, principalmente por las palabras olam y aionios en el griego, que se atribuyen tanto al cielo como al infierno. Segundo aspecto, ¿por qué el infierno debe ser eterno? ¿O por qué el infierno es eterno? ¿Por qué no podría durar, por ejemplo, si tú viviste 20 años, te moriste joven, ¿por qué no sería equivalente a 20 años? ¿No sería más fácil así? ¿No sería menos sufriente así? Si otra persona vivió 30 años, 40 años, o una persona longeva que vivió 100 años, bueno, ¿por qué no tendría que ser equivalente? Si vivió 100 años pecando, bueno, pagará 100 años en el infierno. ¿Por qué el infierno es eterno? Uno de los problemas más graves que las personas tienen es razonar de esta manera. Mi pecado es temporal. Por lo tanto, ¿cómo es posible que un pecado temporal resulte en un castigo eterno? Muchas personas podrían cuestionar y decir, si yo pequé en un momento determinado de mi vida, ¿por qué eso equivaldría a un castigo eterno sin fin? Eso se podría razonar humanamente y hasta se podría comprender desde la óptica humana esa conclusión. Bueno, dos cosas puedo decir respecto de ese pensamiento. En primer lugar, el delito o el pecado no se mide por la cantidad de tiempo o duración que lleva cometerlo, sino por el hecho mismo. ¿Cuánto tiempo, cuánta durabilidad tardarías en matar a alguien? Aprietas el gatillo de la pistola, el revólver, 1 segundo, nada más. Pero si pongo otro ejemplo, el asalto de un banco, por ejemplo, puede durar más minutos, no solo 1 segundo. Podría durar 10 minutos, 15 minutos. Tuvieron amarrados ahí a los vigilantes, etcétera. Podría tardar 30 minutos. Un ataque terrorista podría planificarse por meses, por años probablemente. Pero todos estamos de acuerdo, y la justicia humana inclusive, estamos de acuerdo en que el crimen, aunque haya durado 1 segundo, tiene más culpabilidad penal y por tanto se castiga con más tiempo en la cárcel. ¿O no es así? Así es. No es lo mismo quitarle la vida a una persona, aunque haya tardado 1 segundo, a asaltar a alguien. Son situaciones diferentes que la justicia humana no considera la durabilidad del delito, sino el hecho mismo. De hecho, ustedes saben que hay lugares donde se le quita la vida a alguien por venganza, intencionalmente, por alevosía, etc. Y está establecida en las leyes la pena capital o la pena de muerte, la cadena perpetua.
Pero no es así para alguien que entró a robar a alguien. Al contrario, sale suelto a los días después. Por lo tanto, la duración del delito no es equivalente a la duración del castigo. En segundo lugar, el delito o pecado no se mide por quien lo comete, sino a quien se ofende. Alguien puede cuestionar y decir, ¿por qué tanto castigo para alguien que ha pecado 20 años, 50 años, 70 años? ¿Por qué tanto castigo en un infierno eterno? Escuchen muy bien, porque esto es un argumento muy sólido teológico. Porque ha ofendido a un ser de majestad infinita. El castigo debe ser eterno en ese pecador, porque ese pecador, su delito, su pecado, implica la ofensa de nuestro Dios todopoderoso, infinitamente justo, infinitamente recto, infinitamente santo. Por tanto, en virtud del ofendido que es Dios, la consecuencia del pecado también tiene que ser eterno. Porque la ofensa no es para el vecino de la esquina. La ofensa no fue para un líder político. La ofensa se hizo o se ha venido haciendo contra un Dios que es infinitamente eterno, infinitamente justo. Se ha ofendido al Dios supremo, altísimo y eterno. Y aunque no lo podamos comprender humanamente, el castigo a los pecadores también traerá gloria a Dios. ¿Me explico? ¿Cómo es eso de que el pecador eternamente castigado? Porque eso es equivalente a la justicia infinita de Dios. Se exalta la justicia perfecta e infinita de Dios y eterna de Dios. Por lo tanto, un castigo menor no exaltaría la justicia infinita de Dios. Imagina, vas a una casa con tu hijo, pequeñito tu niño. Están sentados en el living de la casa, de los dueños de casa. Y en eso llega el papá, el dueño de casa, se sienta en el living. Y tu hijo de repente ve una hormiguita que va caminando en el suelo o un zancudo que se para en el piso. Y tu niño hace esto. Lo más que tú podrías hacer, hijo, no haga eso. El dueño de casa puede que diga, déjelo, no hay problema. Porque era una hormiga, porque era un zancudo. Segunda escena. Entra el perrito del niño o de la casa, la mascota de la casa. El niño, lo mismo, se para el perrito ahí, se echa en el piso y el niño... la reacción, ¿cómo va a ser ahora? ¿Igual a la del zancudo? No, ¿verdad? Tú se supone que ya le vas a dar un pellizco a tu niño o lo vas a llevar a arreglar cuenta en otra pieza, no lo sé. ¿Cómo va a reaccionar el dueño de casa ya de otra forma? Tercera escena. Entra el amiguito, la misma edad de tu hijito que está ahí contigo. El niño homicida que ha aplastado ya al perro y al zancudo. Y el niño se cae, el amiguito. Y tu hijo, ¿cómo reaccionas ahora? ¿Cómo reaccionas, papá? ¿Igual que cuando mató el zancudo? No, porque la ofensa es diferente. Cuando nosotros pecamos, cuando tú has pecado, ofendes directamente a Dios. Y por tanto la consecuencia del castigo tiene que ser en virtud del carácter de Dios.
Él es infinito, Él es eterno. De hecho, José lo dijo, el de la Biblia, Génesis 39, cuando la mujer, la esposa de Potifar, quiso tener relaciones con él. Después José, cuando salió arrancando, José dijo esto: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No primeramente contra Potifar, sino contra Dios. ¿Entiendes el punto? ¿Qué pasó con el hijo pródigo cuando regresa al hogar y lo recibe es recibido por el padre? El hijo pródigo dice esto, Lucas 15: Padre, he pecado contra el cielo y en segundo lugar contra ti. Eso es lo que sucede cuando el pecador ofende a Dios. El castigo tiene que ser en virtud del carácter del ser ofendido. Y esto, hermanos, es para que podamos comprender un poco más cómo es ese carácter de Dios. Nosotros decimos fácilmente con nuestra boca: Dios es infinito, su justicia es infinita, sí, pero ¿entendemos lo que aquello implica? El infierno te sirve para entender ese carácter. La eternidad del infierno, el sinfín del infierno, te enseña, te ayuda a comprender cuán infinito es ese carácter justo, santo, eterno. Que si va a castigar, tiene que ser en razón de ese carácter y no puede ser menos que aquello. Y de esa manera Dios será exaltado también y glorificado en lo que haga, a pesar de que nosotros no podamos comprender la crueldad de esa tortura sin fin. De hecho, los puritanos decían que cada pecado es un intento de deicidio, como querer asesinar a Dios mismo. Es una justicia retributiva eternamente. Entonces nosotros, hermanos, no podemos dimensionar la justicia de Dios y en consecuencia el castigo al pecador. No podemos. ¿Por qué? Porque estamos con pecado en nuestras vidas. Por eso no podemos entender cómo Dios puede castigar así. Porque no entendemos la santidad de Dios en toda su expresión. No entendemos su rectitud y nos cuesta asimilar. ¿Por qué? Repito, el castigo debe ser por los siglos de los siglos. De hecho, Charles Hodge dijo lo siguiente: somos jueces incompetentes para juzgar la penalidad que el pecado merece. Hemos visto hasta este momento la eternidad del infierno. Hemos visto hasta este momento por qué de esa eternidad. Y a continuación, tercer aspecto, la rebeldía continuada de los pecadores en contra de Dios. Aún, hermanos, estando en el mismo infierno. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 13. Mateo 13, 42. Mateo 13, 42. Hablando el mismo Señor Jesucristo aquí. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La expresión lloro y crujir de dientes son dos actitudes
o reacciones totalmente diferentes, pero igualmente estarán sufriendo. Con respecto al lloro, hermanos, habrá personas allí en el infierno que lo único que manifestarán será lamento, dolor. La gente estará devastada de tormento y tortura. Habrá suficientes lágrimas para derramarlas por toda la eternidad. Pero otros crujirán sus dientes. No busquen estos pasajes, pero escuchen por favor. En el Salmo 35:16 dice: como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Salmo 112:10, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. Crujir de dientes es una metáfora en la Biblia para la furia humana, para la queja soberbia. Crujir de dientes en la Biblia es una metáfora para referirse a una rabia intensa contra Dios. En otras palabras, ¿cómo te atreves a enviarnos aquí al infierno? ¿Quién eres tú para dejarme en este lugar para siempre? La furia saldrá de ellos. Pero otros lamentarán, solo llorarán. Su rebeldía no tendrá límites y continuará aún en el infierno. ¿No es impresionante esto, hermanos? Bueno, ese es el pecado, para que te des cuenta. Y eso es lo que es el pecador con ese pecado. Permítanme esta ilustración. Imagina esta escena en el infierno. Dos personas están sufriendo en el infierno. Una le dice a la otra: ¿qué te parece si nos arrepentimos? Oremos a Dios. No se podrá hacer eso. Porque están excluidos de la presencia de Dios. Otra persona dice a otra: no nos sacará de aquí, porque ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Pero ¿qué te parece si oramos a Dios para que nos ayude, ya que no nos va a sacar del infierno, pero para que nos ayude a sobrellevar este sufrimiento? No se podrá hacer eso tampoco. Porque están excluidos totalmente de la presencia de Dios para siempre. Otro puede decir a otra persona en el infierno: no se preocupen, mire el calendario, nos quedan 100 años para salir. No se puede pensar así, no será posible, porque en el infierno se eliminan los calendarios. No podrán salir. Otro dice: bueno, algún día, ya no señala cantidad de años, pero dice algún día, tengan esa esperanza, algún día vamos a salir de aquí. No se puede, no se podrá. Porque el infierno es olam y aonios, sin fin.
Entonces habrá esta reacción en ellos: lloro y crujir de dientes. El pecado en ellos será evidente y total. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna restricción de parte de Dios. Serán más pecadores en su expresión que como lo fueron en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque aquí en la tierra, Dios en su gracia general, en su gracia común, los restringía. Los pecadores aquí en la tierra, Dios de alguna manera los contiene. Pero en el infierno se quita toda acción de Dios. Por tanto, su pecado también es desbordante. Y lo expresan a través de la furia, de la rebeldía, de la soberbia, de decirle a Dios: ¿quién eres tú para que nos castigues así en el infierno? Creo que el pecador será más pecador en el infierno que en esta tierra. Crujirán sus dientes, manifestarán una furia desenfrenada en contra de Dios. En el infierno continuarán odiando a Dios. Lo hicieron en vida, lo continuarán haciendo en el infierno. Continuarán blasfemando contra Dios, continuarán maldiciendo a Dios. Ese es el pecado. El infierno no es correctivo, el infierno es retributivo. En el infierno la culpa no podrá ser jamás expiada, solo será castigada. Agustín de Hipona dijo: allí el pecador no podrá arrepentirse, y por eso el Señor siempre estará airado contra él. El pecado en el pecador es tan horrible que si Dios quisiera perdonarlo, el pecador no querría ser perdonado. ¿Cómo lo demuestra, pastor? Aquí, al final, el Señor te va a dar la oportunidad de que te arrepientas. Al final el Señor te va a decir: ven a mí con amor. Y tú le dirás: no, no quiero. Y ese será el precedente que se va a sentar después para el juicio eterno. Nunca quisiste arrepentirte, nunca creíste en mí, y crujirás los dientes en el infierno, o llorarás por los siglos de los siglos. Jerónimo dijo: en los réprobos el deseo de pecar es insaciable. La herida de tales desventurados no tiene curación. Ellos mismos se niegan a sanar. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 27. Sino una horrenda expectación de juicio. La palabra horrenda, foberos en el griego, que causa miedo, terror. ¿A qué se está refiriendo aquí? Al juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 31. Por eso el escritor a los Hebreos dice esto: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquel que tiene el poder de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Querida visita que nos acompañas y que todavía no conoces al Señor,
No es crueldad hablar del infierno, es crueldad dejar de hablar de él. Porque ¿cómo podríamos enseñarte lo que te espera en un futuro? El juicio de Dios. ¿De qué otra forma podríamos decírtelo? Con amor. De que existe un juicio futuro y una condenación y castigo eterno en un fuego eterno. No es crueldad lo que estamos haciendo en esta mañana. Al contrario, es una expresión de amor decirte lo que Cristo tuvo que hacer, recibiendo todo el infierno nuestro en su cuerpo en el Gólgota. Eso es amor, no crueldad. Y por eso estás aquí en esta mañana. Y probablemente nunca más vuelvas a escuchar esta enseñanza, pero ya eres responsable delante de Dios. Ahora, queridos hermanos, los creyentes, escuchen lo que dijo David Brainerd en su diario de vida el día jueves 1 de abril de 1742. Cito: parece que estoy perdiendo el ánimo en mi vida y en mi fervor por las cuestiones divinas. ¿Te sientes identificado con estas palabras? Repito, parece que estoy perdiendo el ánimo en mi vida y en mi fervor por las cuestiones divinas, ya que no he tenido libre acceso a Dios en la oración como solía tener. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esta situación? Pero mira su clamor a continuación. Oh, dice él, que Dios me humille para que sea como el polvo delante de él. Merezco el infierno cada día por no amar más a Dios, quien, según confío, me ha amado y se ha dado a sí mismo por mí. ¿Estás desanimado? ¿Estás desanimada? ¿Tienes esta comprensión que tenía este hombre por la posibilidad de volverse al Señor, y que si no fuera así, que Dios lo enviara al infierno porque no lo amaba como debía amarlo? El infierno abrirá sus puertas, pero una vez cerradas, nunca más se abren. Repito, las puertas del infierno se abren, pero una vez cerradas, nunca más se abren. Nunca más. En la historia de Lucas 16 ya vamos a ver algún aspecto de eso. El rico no podía pasar al otro lado. No podía. Había un abismo que los separaba. Pero escucha bien, querido hermano y querida hermana. El contraste es tan impresionante. El cielo te abrió sus puertas. ¿No es así? El cielo te abrió sus puertas. Y una vez que estás adentro, nunca más se van a abrir para poder salir. Porque el que te abrió la puerta te dice: yo te doy vida eterna y no perecerás jamás, ni nadie te arrebatará de mi mano. ¿Entiendes el contraste? Si a alguien se le abre las puertas del infierno, nunca más se abren, cerradas para siempre. Pero cuando mi buen Dios me amparó y me abrió las puertas del cielo, Él me dice: Adiel, yo ahora te cierro las puertas del cielo, no vas a poder salir, eres mío, Adiel, para siempre. Porque yo te doy vida eterna y no vas a perecer nunca más, porque te tengo en mi mano, esculpido allí. No es de tu depresión que Dios te quiere salvar. No es de tu soledad que Dios quiere salvarte. No es de tu falta de propósito que Dios quiere salvarte. No es del fracaso que Dios quiere salvarte. No es de tu enfermedad que Dios quiere salvarte. Él quiere salvarte de Él mismo
y de su ira manifestada en un infierno eterno. De eso te quiere salvar. Quiero terminar con este pasaje, Lucas 16. Murió el rico, murió el mendigo, fueron llevados al Hades, había tormento en el Hades, había un clamor de parte del rico, el mendigo estaba en el seno de Abraham en reposo, el rico estaba en tormentos, etcétera, etcétera. Lucas 16, 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, está rogando el rico aquí en tormento, te ruego, Padre, Abraham le rogaba esto, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque en el Seol, en el Hades o en el infierno habrá conciencia. Y eso es otra de las cosas más terribles del infierno. Se van a acordar de todo, y mayormente de cuando se les predicó el Evangelio. Te ruego que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Imagínate este hombre sufriendo el tormento aquí. ¿Qué quería este rico? Yo no quiero que mi familia pase lo mismo. Yo no quiero que mi familia sufra esta tortura aquí donde estoy. Por eso, por favor, envíale no a gente negligente que está dentro de las iglesias. Envíale personas que han entendido que deben de evangelizar. Envíale a esos dispuestos para que vayan y le digan que este lugar es real. No quiero que sufran conmigo aquí en el infierno. Por eso, por favor, te ruego, envíales, predíquenles el Evangelio para que no vengan a esta tortura en la que yo estoy. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, ¿cuál fue la respuesta? A Moisés, representante del Pentateuco o la ley, y a los profetas tienen: óiganlos, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Abraham no le dijo aquí: mire, vayan al espectáculo ahí, recibe tu milagro, vayan ahí porque la que está en silla de ruedas se va a levantar. No, oigan el Evangelio. De esa forma van a venir a la conversión. Versículo 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mire lo que concluyó este hombre. Bueno, Abraham, pero hazle un milagrito, por favor. Que mira, si se levanta alguien de los muertos, van a creer todos. Mentira. Mentira. Los milagros no convencen a nadie, no regeneran a nadie. Necesitan la palabra de Dios, el Evangelio. Eso necesitan. No se van a convencer si ven un milagro. Se van a convencer si se les predica el Evangelio y si están destinados para salvación. Mas Abraham le dijo: si no oyen nuevamente el oír la palabra, a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O dicho de otra manera, aunque les hagan el milagro más grande, no se van a arrepentir, no se van a convencer, no se van a persuadir. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, no el espectáculo, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos caminos para llegar al infierno, ¿lo sabías? Hay una variedad de vías para alcanzar el infierno. Hay diversidad de rutas que te llevan al infierno. Escoge la que quieras. Escoge la que quieras. La puerta es ancha. Pero déjame decirte esto, querida persona. Solo hay un camino para llegar al cielo.
Jesucristo nuestro Señor y Salvador, porque nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo Él. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Hechos 4:12. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ríndete a Él en esta tarde. Confiesa tu pecado en esta tarde. Cree en Él y serás salvo. Solo hay dos maneras de pagar por el pecado. Una manera es que tú la pagues para siempre en un infierno. Y como ya enseñamos que el infierno es eterno porque el ofendido es eterno, tiene una infinita justicia, por tanto la retribución de ese castigo debe ser también eterno. O la otra manera de pagarlo es en Cristo el Señor. Porque Él sustituye al pecador arrepentido y que cree. Y entonces Él ahora te entrega su justicia para que por su justicia tú puedas entrar al cielo. ¿Por qué Cristo fue el que habló más del infierno? Porque era el único ser creado, era el único ser en la creación que conocía en su magnitud lo que viviría en el Gólgota. Dije en la enseñanza pasada que probablemente si hubiésemos escuchado a alguien que no era el Señor hablando del infierno, no le hubiésemos creído. Si nos cuesta creer el infierno hablándolo Él, y ahora entiendes también por qué solo Él pudo haber hablado del infierno, porque solo Él entendió lo que viviría allí en el Gólgota. Y solo un ser eterno podía morir por el castigo eterno, y ese era el Verbo eterno hecho carne. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que a todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿No se pierda dónde? En el infierno. Lo que ya has escuchado. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está en él. Ahora es el tiempo de arrepentirte. Querida persona, visita que nos acompañas. No tienes potestad de la vida, no tienes el control de la vida ni de la muerte. Hermanos, ustedes creyentes, que esta enseñanza les haya servido para motivarlos más espiritualmente a mejorar sus caminos, porque no estás bien como estás, nunca estamos bien, siempre nos falta algo, siempre. Y espero en el Señor que todo esto que hemos compartido, desde la apremiante necesidad de arrepentimiento, el infierno, primera y segunda parte, haya sido un impulso divino para mejorar nuestro caminar con el Señor. Oramos. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra. Exaltamos tu nombre, Señor, y reconocemos que nosotros debíamos pagar por nuestros pecados por los siglos de los siglos, porque nunca terminaríamos de cancelar nuestra deuda. Sin embargo, tú, Señor, tomaste nuestro lugar, fuiste despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Jehová cargó en ti el pecado de todos nosotros. El infierno eterno cargó en ti. La condenación eterna cargó en ti, como el sustituto perfecto, justo y santo. Nos postramos delante de ti, Señor, para darte gracias, porque tomaste nuestro lugar
Y ya no viviremos la condenación del infierno, ya no viviremos la tortura eterna, ya no estaremos separados de ti, excluidos de tu presencia eternamente. ¿Por qué? Porque tú, en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, determinaste salvarnos, poner tus ojos sobre nosotros, miserables pecadores, e inscribiste nuestros nombres, no ayer, no hace 20 años cuando nos convertimos, sino desde antes de la fundación del mundo. Y por eso, a una voz te decimos, digno es el Cordero de ser adorado. Digno eres tú, Señor, por habernos perdonado, por habernos justificado, por habernos adoptado, por habernos reconciliado, por haber tenido misericordia, bondad, paciencia para con nosotros. Y si hubieses permitido ir al infierno, tampoco hubiésemos tenido la capacidad de crujir nuestros dientes. Porque tenemos claro, Señor, que hubiese sido tu perfecta justicia en castigo a nosotros. Probablemente hubiésemos llorado, pero en lo personal creo que no me hubiese atrevido a levantar el dedo contra ti. ¿Por qué? Porque te he ofendido, porque he pecado contra ti años y años, y tú eres un Dios santo, justo, infinitamente maravilloso, altísimo, sublime, supremo. Tu majestad no tiene fin. Tu majestad es indescriptible. Tu gloria es impresionante, imposible de describir, inefable. Eres el Dios eterno, el Dios glorioso. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hoy eres nuestro Dios, el Dios de tu iglesia, el Salvador y Señor único y suficiente de tu iglesia. Eres nuestro pastor, eres nuestra luz, eres nuestra roca, eres nuestra torre fuerte, eres nuestra fortaleza, eres nuestro alivio, eres nuestro consuelo, eres nuestra paz, eres nuestro gozo, eres nuestra fe, eres la misericordia, eres la longanimidad, eres nuestra ternura, eres todo, Señor, eres todo para nosotros. A ti la gloria, bendito Señor, a ti la gloria por habernos rescatado de esa terrible realidad eterna llamada el infierno. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.